Listo, Bambina, adelante. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos, a todas, a todes. Hoy iniciamos otro encuentro dentro de este ciclo que hemos llamado Nuestra América y la crisis civilizatoria. Encuentros que van abriendo distintos debates, distintos interrogantes que nos ayudan a pensar en este marco de gran complejidad de esta Mm, crisis que estamos transitando mm, civilizatoriamente. El encuentro de hoy se refiere a los cambios en las relaciones laborales y el empleo en América Latina, los retos para la resistencia en un contexto de transiciones y crisis civilizatoria. Este ciclo, como siempre decimos, bueno, organizado desde el Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz y la especialización en estudios socioeconómicos latinoamericanos y con la participación de quienes desde hace algunos años nos vienen acompañando en este desafío, como es la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, la FICIP, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de San Luis, la Facultad de Psicología, perteneciente también a la Universidad Nacional de San Luis, y el doctorado en Ciencias Sociales. Hoy nos acompañan tres profesores de México, a quienes les agradecemos su participación y el tiempo que nos dedican para este ciclo. La doctora Silvana Figueroa Delgado, el doctor Andrés Ramos Reyes y el doctor Germán Sánchez Dazo. Y bueno, y sin más preámbulos, vamos a dejar a nuestra compañera Niltie Calderón Toledo, quien va a hacer las presentaciones y va a coordinar este encuentro. Así que muchas gracias y bienvenidos, bienvenidas a todos, todas. Gracias. Niltie. Bueno, pues gracias, Bambina, y pues yo voy a tener el honor de presentar el día de hoy a nuestros expositores. Solo quiero recordarles un poco la dinámica que tendrán de 15 a 20 minutos aproximadamente para compartir su trabajo. Yo les voy a comentar cuando falten por ahí unos 5 minutitos para que podamos tener un poco más de control sobre el tiempo y que eso nos permita posteriormente hacer el intercambio. También a los compañeros, compañeras que están en sala, si ustedes gustan, conforme vayan pasando las sesiones, las exposiciones, pueden ir anotando sus preguntas o comentarios en el chat y al final también las podemos leer para ir agilizando un poco más este proceso de compartencia. Y bueno, me gustaría presentarles a nuestro primer expositor, que es Andrés Ramos Reyes. Él realizó sus estudios de licenciatura y maestría en sociología en la Universidad Autónoma de Puebla y obtuvo el grado de doctor en ciencias sociales en la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Iztapalapa. Ha desarrollado investigaciones sobre condiciones de trabajo en sectores de servicios de alta tecnología y ha sido profesor de la Universidad Autónoma de Puebla. Por lo tanto, le recibimos con mucho cariño y le pasamos la palabra. Sí, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Me dicen si ya la pueden ver. Sí, Sí, la vemos. sí, gracias. Mi ponencia va a estar enfocada, nada más minimizo esto, a el trabajo en Google, la resistencia de los trabajadores ante las narrativas de la posmodernidad. Esta ponencia está derivada de mi tesis doctoral, en cual estudié el trabajo de Google en México, pero que también conecto con la situación y el panorama que tiene Google en América Latina, ¿no? Eh, Primero, empiezo a cómo se le llaman a los trabajadores de Google.
y es el concepto de Googler que se designa a los empleados de Google y constituye una estrategia simbólica de la empresa para construir una identidad laboral homogénea y aspiracional. Si bien se presenta como un sinónimo de innovación y de élite tecnológica, en contextos periféricos como América Latina, este término cubre una realidad distinta donde los trabajadores desempeñan principalmente funciones de ventas, marketing y soporte, relevando las tensiones entre la narrativa global del prestigio y las condiciones concretas del trabajo. Así pues, cualquier trabajador que esté en la oficina de Google se le conoce como Googler, pero esta idea de construir el concepto de Googler es algo no tan orgánico, sino te dan como que un manual para qué significa ser trabajador de Google, lo cual desde muchas perspectivas no se le puede implementar a un trabajador una identidad tal, así como lo plantea Google, sino que la identidad es algo que se construye y aquí es donde entran muchas tensiones con las resistencias y el trabajo tecnológico, implicando que cuando se habla de Google, pensamos que es una empresa que se dedica totalmente a la producción de alta tecnología, pero de acuerdo a la posición global o la posición geográfica, va cambiando su producción. Por ejemplo, en Estados Unidos, Europa, Google se dedica precisamente a producción de hardware, software, inteligencia artificial, eh, cuestiones de alta tecnología, pero en América Latina como México, Brasil, Argentina, se enfoca solamente a la recolección de datos y actividades de ventas y de marketing, lo cual pues implica que también hay una distinción geográfica de acuerdo al país, ¿no? Que América Latina pues históricamente está relegada a actividades de manufactura. Esto también está sucediendo en los servicios. Entonces, con esto continúo, el trabajador de Google en América Latina no se define por la producción tecnológica de alto valor, sino por su inserción en áreas de servicios como venta, marketing y soporte, donde reproduce un modelo de trabajo altamente controlado y orientado a la generación de ingresos publicitarios. Es lo que cada vez que nosotros utilizamos nuestro correo, abrimos Facebook, YouTube, nos salen anuncios. Esos son los anuncios derivados de Google, a donde también trabajan en México y América Latina, ¿no? Entonces, aunque la empresa promueve la figura de Googler como un trabajador innovador y aspiracional, en la práctica su rol se centra en tareas de intermediación y gestión de clientes, lo que refleja una forma de trabajo más cercana a la comercialización de datos que al desarrollo tecnológico. De este modo, el trabajador de Google en la región encarna las tensiones de un modelo global que proyecta una identidad de élite laboral vinculada a la alta tecnología, pero en contextos periféricos se traduce en actividades de bajo valor agregado y en procesos de control y estandarización del trabajo. Bajo estos parámetros, mi ponencia gira en torno a cómo se distingue el trabajador de Google entre estas lógicas de la misma empresa transnacional, qué tipo de formas de resistencia y cuál es el panorama global en cuestión de sindicalización de Google, ¿no? Entre la primera crítica que hay para Google, porque también la empresa detrás tiene una narrativa de emprendimiento y de tratar de romper la idea de clase trabajadora, en decir que todos somos, bueno, los trabajadores son emprendedores o socios, muy, muy vinculado a lo que hizo Uber o Didi, que tú no eres trabajador si no eres socio. Google también plantea una narrativa parecida y está encarnada desde un autor que se llama Richard Florida, que él plantea que Google encarna el espacio ideal de la clase creativa al promover la innovación, la autonomía y la producción simbólica como núcleo del trabajo. Esta imagen también se refuerza con lo planteado por Hansel, quien observa que la economía digital, el trabajo tiende a fusionarse con el ocio mediante la incorporación de dinámicas lúdicas y recreativas al entorno laboral. De esta manera, Google utiliza esta estrategia para proyectar un ambiente de libertad y disfrute, presentando a un trabajador como un sujeto creativo, más como un empleado subordinado. Sin embargo, este modelo también puede interpretarse como un mecanismo de control, ya que al difuminar las fronteras entre ocio y productividad, integra la vida personal al tiempo de trabajo y refuerza la lógica empresarial bajo una apariencia de disfrute y autonomía, ¿no? Este es el discurso de Google, ¿no?
si tú no sé si han visto videos de YouTube sobre Google que se plantea como el lugar mejor para trabajar porque hay futbolitos, hay yoga, pues, te dan comida gratis, pero estas lógicas solamente representan una forma de control más especializado para que si el trabajador no deje la oficina y se difumine la perspectiva entre ocio y trabajo, ¿no? Y eso también es una manera de acrecentar nuevas formas de control en trabajos que refrendan tecnología o digital, ¿no? Es la cuestión que encontré aquí en los trabajos de Google, ¿no? Pero ante esta perspectiva del trabajo como ocio, autores como de la Garza nombraría estos autores como para posmodernos, que son pensadores de ocasión, cuyas reflexiones y escritas carecen de planteamientos metodológicos serios y tienden a concebir sus textos como panfletos propagandísticos sobre lo estable y lo perfecto que se puede encontrar en la sociedad, ¿no? Aquí también, no sé, podemos pensar en Bauman como la sociedad líquida, ¿no? Y si bien entendemos que la llegada o las existencias de empresas nacionales como Google ha diversificado las actividades, adherirse a estas posturas posmodernas de que ya no es trabajo, es socio, dónde está la clase obrera o que también en los noventas con el fin de trabajo puede conducirnos a una teoría de las fragmentaciones de las identidades, relegando a un segundo plano la existencia de colectivos de trabajadores, reduciendo a los sujetos laborales a entes meramente individualistas sin la capacidad de agencia colectivas al ser considerados solamente trabajadores que buscan mayores desafíos, ¿no? Con mi investigación doctoral, critico directamente esta postura de difuminar la idea de un trabajador colectivo, ¿no? Ante las retóricas de Google, de la superindividualidad, de lo feliz, el ocio como tal, ¿no? También los trabajadores de Google son trabajadores de clase obrera, también son, pero Google quiere romper esa lógica a través de sus discursos. Entonces, la crítica que encuentro a Florida desde la sociología del trabajo es que hay una visión elitista donde exalta la clase creativa y oculta la mayoría de trabajos rutinarios y precarios que suceden en América Latina en el caso de Google. Otra forma es que naturaliza desigualdades, legitimiza segmentaciones laboral y privilegios de pocos, entendiendo que en Estados Unidos y Irlanda se realiza trabajos tecnológicos y son en esos países donde se están conformando sindicatos, ¿no? La otra forma que critico es el ocio como control, que esto ya va a ser muy, muy común en los trabajos actuales que tienen que vincularse con lo tecnológico, ¿no? Lo lúdico y flexible intensifica la explotación y diluye fronteras entre trabajo y vida. Y también ya en términos más estructurales, en el caso de América Latina, Google, piensa en Amazon y otras empresas, ignora cadenas globales y división internacional del trabajo y procesos de downgrading, ¿no? Es decir, que no desdibuja la idea de que los países latinoamericanos pueden integrarse a una cadena más alta de valor con las actividades y están relegados a actividades terciarias, ¿no? Bajo esta perspectiva, también actualmente se están debatiendo otros tipos de conceptos, que es el cibertrabajo y nómadas digitales, que también se vinculan un poco con las tendencias de la posmodernidad, ¿no? Donde en la perspectiva posmoderna sobre el trabajo se enfatiza la fragmentación y la experiencia laboral, pero esto puede desdibujar su comprensión como relación social, ¿no? Aquí surgen conceptos como nómadas digitales y el ciberproletariado que ilustran esta tensión. Los primeros combinan movilidad y flexibilidad para trabajar remotamente desde cualquier lugar, que en México está pasando mucho que llegan nómadas digitales y hacen que sean más caros los lugares de renta, ¿no? Lo que es la gentrificación. Y mientras que el segundo describe a la clase trabajadora digital que produce valor bajo condiciones precarias y fragmentadas, reflejando nuevas formas de explotación en el capitalismo digital. Les digo que aunque empresas como Google se insertan en esas tendencias tecnológicas, estos enfoques, pues sí los planteo como posmodernos, tienden a generalizar y simplificar las dinámicas laborales, ofreciendo categorías llamativas, pero metodológicamente débiles para analizar el trabajo desde un fenómeno social más complejo, ¿no?
Bajo esta lógica que son las perspectivas de Google ante los trabajadores, ¿qué pasa con el sindicato y Google, ¿no? Fue hasta en enero del 2021 donde más de 200 empleados de Google y otras compañías de Alphabet, porque Alphabet es el grupo donde pertenece Google, hicieron un sindicato que incluye a trabajadores a tiempo completos, temporales y contratistas y proveedores, pero este sindicato no está registrado en la Junta Nacional de Relaciones Laborales de Estados Unidos, lo que limita su capacidad para negociar colectivamente, pero se organiza bajo un modelo de sindicalismo de solidaridad, ¿no? Aquí les muestro una tabla de cómo han sido los intentos sindicales de Google a nivel global, pero a nivel global solamente se vincula a cuestiones de alta tecnología, que les digo es Estados Unidos, Reino Unido, Suiza. En el 2018 son los primeros intentos de organización donde los empleados protestan contra las políticas internas de despido, manejo de acoso sexual y surgen comités y grupos de presión interno. En el 2021 es la fundación de Alphabet Workers Union, donde es un sindicato de solidaridad que incluye empleados a tiempo completos, contratistas y proveedores que buscan visibilizar demandas laborales, aunque sin negociación colectiva formal. De ahí, en enero igual el 2021 es la creación de Alpha Global, que esta ya es una postura más internacional, donde es una alianza sindical global de trabajadores de Google en colaboración con Uni Global Union, que busca coordinación de demandas de varios países, pero hasta aquí no se incluyen los de América Latina porque sí están muy enfocados a esa narrativa de la superindividualidad. En el 2021-22 hay un activismo interno que se protesta por despidos, vigilancia de empleados y políticas de diversidad y se busca fortalecer comunicación y acciones de visibilización, ¿no? Eh, Google también, YouTube Music también pertenece a Google y en el 2023 hay una certificación de moderadores de Google como parte también de trabajadores de este gran conglomerado que es Alphabet y una de sus luchas que se reconoce es que los moderadores, comunidad sindical, y Google debe negociar con ellos incluso siendo contratistas internos. Los moderadores de Music, de YouTube Music, son los que determinan qué canciones puede estar, cómo subir la música, eso es lo que hace un moderador. Luego, en agosto del 2023, hay una denuncia ante NLRB que denuncia represalias por organizaciones sindicales tras despidos masivos, donde busca protección legal para empleados activistas. En el 2024 sucede despidos de 1,000 trabajadores y se califican los despidos como necesarios y reafirma luchas por seguridad laboral lo que refleja es una tensión entre la empresa y la organización sindical. Todo esto en Estados Unidos, a excepción de enero del 2021, que es lo internacional, ¿no? En el 2024 hay una formación de países, de sindicatos en otros países, como Corea del Sur, Reino Unido y Suiza, que esos trabajadores buscan seguridad laboral y condiciones equitativas frente a decisiones globales de la empresa. Y esto es una coordinación de Alpha Global, ¿no? Esos son los parámetros internacionales a través de sindicato. Y repito, en América Latina no existe en ningún país un sindicato de Google hasta donde me puse a realizar mi tesis, ¿no? Esto vinculado mucho a la narrativa que les manejé al principio de las lógicas de pensadores como Robert Florida, de que desdibujan la idea de clase trabajadora en Google porque aparentemente son trabajadores de alta tecnología, pero que no lo son, no son trabajadores de ventas. Entonces, Google tiene presencia en América Latina con oficinas en países como México, El Salvador, Panamá, Costa Rica, Colombia, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil. Y en cuanto a la sindicalización, no se han reportado iniciativas sindicales formales en estas oficinas latinoamericanas. Y la falta de sindicatos en la región planteo que pueden atribuirse a factores como informalidad laboral, la debilidad de movimientos sindicales locales y la estructura organizativa de Google, que opera bajo estos modelos de sindicalismo de solidaridad en lugar de sindicatos tradicionales, ¿no? Esa es como que una de las eh, puntualizaciones que tengo acerca de Google. Aquí, entre las razones que explico lo de Google, primero hay una cultura corporativa
donde Google, cuando hay un conflicto laboral, promueve más canales internos y beneficios individuales en lugar de sindicatos. También existe una contratación flexible, donde muchos empleados son contratistas o proveedores, lo que dificulta organizarse. También siempre ha estado el miedo a represalias y los trabajadores temen a perder oportunidades o empleos si se sindicalizan. Y prioridades laborales, donde les digo, trabajar en Google representa algo súper individual, aspiracionista, que los empleados priorizan desarrollos profesional y beneficios internos sobre la sindicalización. Entonces, siguiendo con las críticas de las lógicas del pensamiento de Florida y la posmodernidad, eh, Florida plantea que la clase creativa está motivada por la autonomía, libertad y entornos flexibles. Bajo esta lógica, los trabajadores serían cooptados por la empresa a través de beneficios, espacios lúdicos, que es la oficina, y cultura aspiracionista, limitando su disposición a organizarse formalmente. Otra cosa de la posmodernidad es destaca la fragmentación del trabajo, la movilidad y la construcción subjetiva de la identidad laboral, que pues ya no somos clase, no somos experiencias laborales personalizadas. Y esto debilita la conciencia colectiva, pues cada trabajador se percibe como un sujeto autónomo y único, más que que parte de un colectivo con intereses comunes, ¿no? Que es básicamente todos los discursos de la posmodernidad con el fin del trabajo, ¿no? Y efecto esperado de todas estas lógicas y narrativas de Google es una baja organización sindical y resistencia colectiva limitada según estos enfoques. Pero tiene que haber una visión crítica de los trabajadores, porque pues si en donde hay control tiene que haber resistencia, ¿no? Y Andrés, 5 minutos para cerrar. sí, gracias. Entonces, la visión crítica de los trabajadores es que hay un rechazo a la narrativa de que beneficios y cultura, aspiracional reemplazan la negociación colectiva, y también que hay un reconocimiento de que los procesos de Google generan precariedad, presión por productividad y desigualdad entre empleados directos y contratistas. Y como tal, si bien les digo que no hay sindicatos en América Latina, pero sí hay experiencias sindicales a nivel global, estamos encontrando que hay estrategias de resistencias basadas en colectividad efectiva en contraposición a la fragmentación posmoderna de la lógica motivacional individual de Florida. Si bien no existe formas de sindicales formales, en México, por ejemplo, una forma de resistencia de los trabajadores es pues eh, tal vez romper las lógicas de sobreexplotación que implica el control de estar en tu casa y que la pantalla te esté revisando en tiempo de pandemia qué tanto estás trabajando, ¿no? Desconectar la computadora es una forma de resistencia de los trabajadores. Generar colectivos que se planteen juntas alternas a las que plantean los jefes es lo que se está construyendo en México, por lo menos, ¿no? Que si bien les digo que no hay una organización sindical concreta, si hay formas de construcción de los trabajadores alternos, esa lógica aspiracionista, ¿no? Porque están también una narrativa, por ejemplo, de trabajadores en Google, están cuestionándose la idea de que hay ingenieros en México, pero esos ingenieros no trabajan en alta tecnología, ¿no? Se plantean que nosotros somos trabajadores, ingenieros en informática, pero nuestro trabajo no representa trabajo de alta tecnología, solamente somos como arreglamos ciertos fallos en anuncios de Google. Eso ya es un cuestionamiento, ¿no? Ya hay formas de que están identificando y construyendo que en Google no todo es tecnológico y solamente son discursos de superindividualidad, ¿no? Eso es lo que estoy viendo en México y a nivel América Latina. Pienso que también existen esas formas de resistencia ante las lógicas superindividualistas de los trabajadores, de la narrativa de Google, al querer implementar una una identidad predeterminada con un manual, ¿no? La construcción de los trabajadores, no solamente de Google, sino a nivel tecnológico, están construyendo una identidad que está enfocada a detener esa idea del control totalitario, ¿no? De las 24, de difuminar la idea de ocio y trabajo, ¿no? Eso está presente dentro de los trabajadores. Y si bien existen experiencias internacionales que no está América Latina en esta creación de sindicatos,
pienso que está en proceso de empezar a conformarse sindicatos en América Latina por este tipo de organizaciones alternas que tienen los trabajadores entre ellos, que se presentan en grupo de WhatsApp, de Facebook, que atienden ciertas demandas específicas en contra de ser lúdico y en tipo de qué trabajo hacen, ¿no? En un entorno que aspira a ser altamente tecnológico. Y creo que con esto termino mi participación. Muchas gracias, Andrés. Muy Ujú, interesante, altamente ujú. interesante, importante lo que nos acabas de compartir. Bueno, si quieren pueden ir anotando sus preguntas y comentarios en el chat, por favor, y vamos a pasar a nuestra segunda expositora. Ella es Silvana Figueroa Delgado, doctora en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es investigadora de la Unidad Académica de Ciencia Política de esta misma universidad, en la línea de generación y aplicación del conocimiento, política y desarrollo. Ha desarrollado investigaciones sobre educación superior, ciencia y tecnología y el trabajo. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Silvana, te damos la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, sí, agradecer la invitación al doctor Germán por formar parte de este importante ciclo. La verdad es que tuve oportunidad de escuchar los seminarios previos en YouTube y sinceramente les reconozco el nivel, el nivel de discusión. Realmente a mí, en lo personal, me ha resultado muy estimulante. Estoy con unas ganas de escribir tremendas. Realmente les felicito porque no solo están haciendo pensamiento crítico, sino también pensamiento profundo. Entonces, bueno, sin más, voy a iniciar porque sé que el tiempo apremia. Y bueno, iniciaría diciendo que, como bien nos enseñó Marx, la innovación tecnológica está incrustada en el ADN del sistema capitalista, desde que se constituye en fuente que posibilita la mayor extracción de plusvalor y la vía que garantiza la sobrevivencia de los capitales en la competencia. Es bajo esta inercia que llegamos a la llamada cuarta revolución industrial, con sus sistemas interconectados y autónomos, una mayor compenetración de lo físico con lo digital y, por supuesto, con la inteligencia artificial. Estos avances basados en técnicas de aprendizaje automático, comunicación autónoma, aprendizaje profundo, que nos permite el reconocimiento de patrones y también lograr el procesamiento del lenguaje natural. Bueno, todas estas tecnologías logran intensificar al toyotismo en curso, con sus rasgos de subcontratación, de fragmentación productiva, de producción en lotes, en contraposición con la producción en masa, que, dicho sea de paso, en el fondo, en su fondo filosófico y socioeconómico, tenía como contenido inherente al consumo en masa. Esto es que la oferta creara su propia demanda al generar empleo. Y esto era posible porque era soportado por toda una arquitectura estatal que estimuló la organización obrera y sus conquistas, a efecto de realizar la ganancia contenida en esas mercancías crecientes en volumen, por lo que su sustitución paulatina por lotes implica también un reconocimiento de que este consumo en masa ya no es posible o ya no es deseado siquiera. Y la oferta ahora se debe canalizar selectivamente a aquellos grupos que cuentan con el poder adquisitivo, de aquellos de donde emanan los pedidos. Estas tecnologías también sustentan el hecho de que ahora una única estación, en una sola, pues pueden ser fabricados y varios productos, por lo que la misma máquina supera la especialización productiva de una sola función, característica pues de la época fordista.
La máquina ahora intensamente informatizada, digitalizada, cumple la misión histórica de desplazar fuerza de trabajo, intensificar la energía obrera ocupada y ahorrar en costos laborales. Así lo constatan, lo pudimos constatar con datos de la Organización Internacional del Trabajo que no vamos a enseñar en esta ocasión porque sabemos que el tiempo apremia. Pero lo que sí diríamos es que esta exclusión ha sido apoyada por un contexto que deliberadamente ha promovido el desempleo, el subempleo y el empleo atípico, mediante, como ustedes ya saben, la retracción estatal en su función productiva y la liberalización económica. Un contexto que gradualmente ha abandonado la defensa de la población ocupada mediante ataques al sindicalismo y a la legislación laboral. También la financiarización tan extendida en esta época, tan arraigada, ha hecho su parte. Esta puede lastimar y de hecho lastima al trabajo por varias vías. Una de ellas es que el simple anuncio de recortes de personal es suficiente para aumentar los precios de las acciones ante la promesa de que va a incrementar ganancia al disminuir costos, o sea, la empresa, pues entonces se cotizará mejor. Otra es cuando las administradoras de fondos de pensiones de pronto pierden la capacidad de devolver lo ahorrado con los intereses prometidos a las y los cotizantes porque invirtieron los recursos en empresas que se desplomaron. Una más es cuando los imparables intereses llevan a situación de impago a la población trabajadora que debió recurrir al crédito ante la insuficiencia de recursos económicos, cuestión que luego se regresa como una merma más al poder adquisitivo. Igualmente es cierto que la especulación puede restarle, y de hecho lo hace, a la inversión directa, junto con su potencial de contratación, cuando, por ejemplo, se le apuesta a los derivados o al mercado de divisas. Bueno, el entorno ha modificado también la exigencia de perfiles laborales necesarios pues para su reproducción y desarrollo. Y aquí sí quisiera compartir, si me permiten, unas diapositivas. Voy a mandar la petición, ya está enviada. Bambina, ponela como coanfitriona, Silvana, por favor. Gracias. A ver, un minutito. Claro que sí. ¿Ya se estará viendo? Perfecto. Ya está. Perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces, estas son las últimas estimaciones que tuvimos del Foro Económico Mundial, que siempre pues pueden no ser precisas, solo que sí nos ofrecen un acercamiento. Y estas sugieren que el mayor crecimiento será en las posiciones de especialistas en Big Data, ingeniería en tecnología financiera, especialistas en inteligencia artificial, aprendizaje automático, desarrolladores de software, aplicaciones, seguridad, almacenamiento de datos, vehículos autónomos y electrónicos. Bueno, en suma, incluso estos de conductores de camiones ligeros o servicios de reparto está muy ligado con las plataformas digitales. Entonces, si se fijan, las estimaciones de mayor crecimiento o donde habrá crecimiento en ocupaciones son en rubros de alta tecnología. En contraste, las de mayor desplazamiento se encuentran en posiciones de personal de servicio postal, cajeras y cajeros de bancos y afines, capturistas de datos, cajeras y cajeros, expendedores, expendedoras de boletos por pago de mercancías, servicios o entradas en tiendas, restaurantes y taquillas,
asistentes administrativos, secretarias y secretarios ejecutivos, personal de imprenta y afines. También contabilidad, teneduría de libros y nóminas. Bueno, lo anterior pues no es un buen augurio para nuestra América Latina, que según datos de Martínez Holz, Hernán Vargas y Espíndola, en un estudio de la CEPAL, para 2019 solo contaba la región con apenas el 15 o como dicen en Argentina, 15,7% de su población de 25 años y más con la educación terciaria terminada. Y bueno, y estamos hablando que aquí todavía habría que diferenciar entre licenciatura y posgrado. Pero bueno, por lo menos la licenciatura, el 15%, casi el 16% apenas concluida. Y bueno, peor aún, tenemos alrededor, bueno, más de una quinta parte de esta población que no contaba con la primaria concluida. Bueno, y es evidente que no estamos masivamente en empleos de alta tecnología. En el mismo estudio se nos informa que para el 2019, según la tipificación de John Goldthorpe, de 7 clases de ocupaciones que están aquí exhibidas en la lámina, las clases de 3 a 6 que abarcan personal empleado en administración, comercio, ventas, servicios, pequeños propietarios por su cuenta, población campesina, jornalera y de pequeña propiedad rural, también personal técnico, supervisor de trabajo manual, así como posiciones manuales calificadas, representaban un 58,9% en conjunto. La clase 7, que es de pequeños propietarios e independientes de menor calificación, que pues hay mucha empresa familiar, microempresa en nuestros países, bueno, conformaba el 34,6%. Esto sumado nos está significando que el 93,5% en tareas que en principio, o sea, están en tareas que en principio parecen de no muy alta complejidad tecnológica. Y bueno, la clase 2, que es donde se considera que está el personal de alta calificación, pues solo no un 4% de las ocupaciones. Como se sabe, pues muchos de estas ocupaciones pues están en riesgo de desplazamiento. Y bueno, desde ya tenemos en América Latina una tasa de desocupación del 6,1%, una tasa efectiva de ocupación del 58,9% y la tasa de informalidad del 47,6%. Esta informalidad afecta en mayor grado a la población joven, que ya informa de casi pues el 60% de sus integrantes en situación de informalidad. Ello no solo significa condiciones precarias, inestables y carencia de seguridad social, sino que el tipo de empleo generalmente se limita al sector servicio bajo esquemas de labores no muy sofisticados y predominantemente manuales. Bueno, voy a dejar de compartir. Bien. Bueno, más todavía, si profundizamos en la organización del trabajo, haríamos también algunas mudanzas importantes. Debido a lo apretado del tiempo, solo mencionaré de paso algunas que hemos detectado. Por el lado de la labor científico-tecnológica, apreciamos una difusión de producción por proyectos.
Y siguiendo el curso tendencial de la flexibilización y la precariedad laboral, podemos especular el predominio de contratos laborales. Nosotros tenemos pendiente comprobar esta hipótesis a través pues, de empresas punta. Ahora, por el lado del trabajo común, mismo que reina en este polo, apreciamos dos rutas. La primera nos había novedosa. Y si se fijan, ya no se trata del obrero tradicional que vende únicamente su fuerza de trabajo. Ahora también contribuye con los medios de trabajo que ha adquirido además a través del endeudamiento para ejecutar su propia explotación. Este es el caso de las plataformas digitales y bueno, obviamente Uber es un ejemplo ilustrativo en esto. Bueno, la segunda ruta, que es en este trabajo manual, pues es el tradicional que coexiste con el anterior y que como vimos que prevé el Foro Económico Mundial, seguirá siendo necesario, pero no en las dimensiones que históricamente ha tenido. Bueno, con todo, el papel que cumple América Latina en esta nueva fase es crucial. Los recursos naturales continúan siendo críticos para las tecnologías de vanguardia. Ahora me voy a permitir compartir otra lámina. ¿Se ve? Sí. Listo. Genial. Bueno, de forma muy rápida mencionaremos que el plomo es requerido para la fabricación de sensores, sello de la industria 4.0, el oro y el cobre para las antenas, el oro, plata, zinc, cobre son utilizadas para soldaduras sin plomo en el pujante rubro de electrónicos. El cobre sirve a motores eléctricos para la impresión 3D y a superconductores de alta temperatura, mientras que el zinc encuentra salida en modernos procesos automotriz y aeroespacial. La plata y el cobre son usadas en teléfonos inteligentes, en computadoras y son insumos para la manufactura de las baterías y vehículos electrónicos, lo mismo que el cobalto y el litio. El estaño para condensadores microelectrónicos, la plata y cobre, lo mismo que el estaño y el hierro, hoy son componentes de las llamadas tecnologías verdes, como son los paneles solares y centrales eólicas. Las tierras raras también sirven a las turbinas eólicas, al igual que para elaborar imanes diminutos, las pantallas de los teléfonos inteligentes y vehículos electrónicos. Bien, esta es la última lámina, ya no voy a compartir. 5 minutos Bien, para cerrar, Silvana. sí, muchísimas gracias. Entonces, bueno, aquí vemos que sí resulta una gran contradicción que estas tecnologías, señaladas también como sustentables, pues sean tan agresivas con la naturaleza. El agua, por ejemplo, es fundamental para almacenar la gran cantidad de datos requeridos, que requieren pues los procesadores y las supercomputadoras, porque pues esto va a necesitar de altos volúmenes de electricidad y potentes sistemas de refrigeración. De hecho, Microsoft, por ejemplo, aumentó su utilización de agua en un año de 2021 a 2022 en 39%. Esto coincide con su lanzamiento del chat GTP. Bueno, todo esto explica la intensificación de procesos extractivistas en la región. Lo que tenemos ahora es el agresivo ataque de capital consolidado sobre nuestros territorios.
Nosotros decimos que esto lo distingue de la acumulación originaria de un capital en formación que está liberando fuerza de trabajo para su bueno, para convertirse en asalariados, perdón, ajá, su violencia, su capacidad bélica y sus medios se han perfeccionado y además su capacidad de expulsión es tan imperante como lo es la propia dominación capitalista. Entonces, bueno, pero es eso, tal vez tema de otra discusión. Las alianzas necropolíticas que aquí en México son muy visibles, pero en contra, digamos, es una generalidad en contra de los pueblos del sur, si bien no se normalizan, sí son una cotidianidad creciente. Desafortunadamente, el crimen organizado, que es tanto absorbente como aniquilante de la población sobrante, en contubernio con los dueños del dinero y el aparato estatal, ha alimentado una estrategia de exterminio a modos saludables y naturales de vida, a formas comunitarias, guiados estos o sea, estos ataques por la inmediatez de la ganancia que ahora compite de manera directa con la vida misma. Los desplazamientos, despojos, asesinatos, desapariciones, reclutamientos son fenómenos a denunciar a diario. Bueno, para cerrar, comentaremos en una visión de futuro que nosotros, bueno, sí estamos de acuerdo con Marx en que será el máximo desarrollo de las fuerzas productivas lo que habilite las condiciones materiales para el cambio, para la transformación. Cuando la explotación del trabajo en masa ya se ha hecho innecesaria, improcedente, incluso imposible. Y si bien nuestra América Latina no está en el horizonte de vivir de forma directa este proceso, es decir, el desarrollo interno de la creación del conocimiento de punta eh, que desplaza esa fuerza laboral, de ningún modo puede abstraerse de él. O sea, como parte del sistema mundo que está tan inmersa que es directamente atacada por las consecuencias sistémicas, a las cuales sí reacciona y germina, como lo hemos mencionado, en tantas resistencias territoriales y en la defensa de la naturaleza. Es posible que la resistencia mayor a la conducción capitalista sea liderada por las comunidades que habitan la América Latina y que luchan por la subsistencia humana, por la vida. Gracias. Perdón el tiempo. Muchas gracias, Silvana, por todos estos datos para el análisis y también para la reflexión. Vamos a dar paso ahora a nuestro último ponente, Germán Sánchez Daza. Él es investigador de la Universidad Autónoma de Puebla, labora en el Centro de Estudios del Desarrollo Económico y Social. Sus estudios abordan problemáticas sobre el mundo laboral, la tecnología y la educación superior. Te damos la palabra y la bienvenida nuevamente a este espacio. Bien, muy buenas tardes a todas y todos. Pues es un gusto estar nuevamente con ustedes. Agradezco la invitación, por supuesto, y reconozco el trabajo que han venido desarrollando como Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz y pues todo lo que son los demás organizadores, FICIP, la universidad, ¿no? La especialización en estudios socioeconómicos, que me parece que pues tienen ya algunos años precisamente desarrollando estas actividades y pues fomentando la discusión, que yo creo que es lo más importante y poder en su caso llegar a incidir en la transformación de esta sociedad. Entonces, pues enhorabuena y pues entro directamente ya pues, a tocar algunos temas que me parece, pues estuve pensando, bueno, ¿qué podría yo hoy compartir con ustedes? Y considerando pues lo que expusieron ya Andrés y Silvana,
Pues empezaría precisamente por lo último que nos empieza planteando Silvana, ¿no? Que está vinculado con este título que le dieron a este ciclo. Dice, Nuestra América y la crisis civilizatoria. Entonces, me parece que yo entraría precisamente por debatir un poco este tema de la crisis civilizatoria y vincularlo con lo que ya empezaba a señalar Silvana, es decir, con el trabajo. En primer lugar, me parece que el concepto de crisis civilizatoria hay que profundizarlo, discutirlo. ¿Cuáles son las características de esta crisis civilizatoria, ¿no? Porque, bueno, hay diferentes acepciones sobre de ello, desde aquello que podría acentuar, digamos, al estilo de lo que plantea Arturo Escobar, en términos de un modelo de existencia y de sociedad en que vivimos. Pero por otro lado, también podríamos señalar y citar, por decir alguno otro, a Armando Bartra, ¿no? Que plantea que es sobre todo una crisis que cuestiona a la especie humana tal y como se reproduce actualmente. Por lo que hay que preguntarnos sobre estas formas de reproducción. Por eso precisamente se recupera esto que sería que se trata de una crisis también del propio capitalismo. Entonces, fíjense los matices tan importantes que puede haber en términos de la construcción, de la definición de lo que es una crisis civilizatoria, porque esto nos lleva precisamente al posicionamiento político y las posibilidades de construcción de alternativas. En esa perspectiva, me parece, desde mi punto de vista, que es pertinente recuperar el concepto, la categoría de trabajo, tal y como la plantea Marx. Es decir, hay que recordar que para Marx es ante todo el trabajo, es una categoría ontológica. No es el empleo, es efectivamente una condición de existencia de la humanidad, pero al mismo tiempo es la acción que le permite al ser humano en convertirse como tal. Es decir, es la cualidad propia del ser humano el trabajo. Y la cualidad, la forma de reproducción del propio ser humano en relación, dice Marx, en el metabolismo con la naturaleza. Y esto significa esta identidad, es decir, el ser humano como especie es diferente a la naturaleza, pero al mismo tiempo hay una identidad. Pero esa diferencia le permite precisamente hacer que la otredad no sea su enemigo, sino por el contrario, sea su complementariedad. Esa es la propuesta de Marx desde mi punto de vista y que han venido desarrollando desde la teoría crítica también. Entonces, el concepto de la categoría de trabajo tenemos que recuperarla en esa idea de la reproducción del ser humano, no solo la reproducción material, sino también la reproducción subjetiva. Y esto tiene que ver precisamente con lo que planteaba Andrés, es decir, el capital ha generado una serie de fragmentaciones y de trabajos en la cual ese trabajo aparece como un trabajo enajenado. Esta idea de pues del emprendurismo, del trabajo cognitivo, son precisamente categorías o conceptos que han venido construyendo la ideología, las formas de pensar neoliberales y constituye al mismo tiempo, fomenta el individualismo. Por eso me parece que es fundamental recuperar esta idea, porque finalmente en esta idea, en esta categoría de Marx, estamos hablando del ser humano como un ente social, no individual. Es decir, el ser humano como tal, en su reproducción por sí mismo, estamos hablando de una reproducción social. Y nuevamente, repito, es una reproducción material y subjetiva. Y con esto también quisiera dejar cuando menos apuntado que estos elementos tienen que ver también con la definición propia de lo que sería trabajo productivo y trabajo improductivo, ¿no? Que también es dividido desde una perspectiva totalmente productivista, capitalista, ¿no? Creo que por ahí hay varios elementos que habría que ir subrayando y discutiendo. Bueno, entonces, si recuperamos esa categoría de trabajo, entonces tenemos también que recuperar y discutir, profundizar, actualizar la categoría enajenación que nos plantea Marx ya en sus escritos del 44. Entonces, y que bueno, muy bien lo ilustraba Andrés precisamente en este ejemplo de Google, ¿no? Ahora, lo otro tiene que ver con la tecnología. Igualmente me parece que está cuestionándose, ¿no? Se está cuestionando precisamente el concepto, la función de lo que sería la tecnología, ¿no? En esa idea, entonces, me parece que es fundamental ahí recuperar
esa visión efectivamente de Marx de la tecnología como el desarrollo de la humanidad. Pero esta tecnología no está desarrollada desde el ámbito de la reproducción de la vida. Está impulsada, motivada por el desarrollo del capital. Y en ese sentido, esa tecnología que se está reproduciendo y produciendo hoy está nacida bajo la óptica del capital. Y tenemos que repensar, reconstruir, refundar ese desarrollo tecnológico. Sí, las fuerzas productivas no es un desarrollo lineal, abstracto y separado de las relaciones de poder presentes capitalistas e imperialistas en estos momentos. Tendremos que repensar cómo reconstruir esa tecnología, modificarla en términos de su concepción y funcionamiento y darle otro sentido. Me parece que ahí precisamente la idea de que finalmente el desarrollo de las fuerzas productivas no fue en abstracto dentro del capitalismo, fue el desarrollo de la modernidad, la promesa de la tecnología que viene a resolver la problemática de la humanidad en términos de su reproducción y la problemática de la vida, pero esta modernidad, esta promesa se ve sometida, subyugada por las relaciones capitalistas. Y entonces hay que repensar todo esto, ¿no? Entonces hay que poner entonces en el punto, ¿verdad? Que ante todo, esta propuesta de Benjamin precisamente, que señala que como la nueva técnica no debería ir hacia la sujeción de la naturaleza, sino a la armonía con la naturaleza. Y por tanto deberíamos estar pensando en otro tipo de tecnología, ¿sí? Señala entonces Benjamin que la reproducción del mundo de la vida, la producción de consumo de valores de uso, obedece a una lógica o a un principio cualitativo que es propio de ella como realización de una comunidad concreta, de un sujeto social identificada. Es decir, tenemos entonces que ir pensando en esta producción de tecnología en relación a la producción de la propia vida y de relaciones comunitarias, relaciones sociales distintas. Entonces, en esa idea, me parece que también ahora tendríamos que estar pensando de manera nuevamente a discutir, a profundizar, resignificar el trabajo dentro del capitalismo. ¿Sí? Ir identificando aquellos elementos que precisamente están presentes de formas distintas o que se han venido manifestando y han estado presentes ahí. ¿A qué me refiero con esto? A que con Marx, leyendo con Marx, la idea de subordinación y subsunción, lo que nos plantea Marx en precisamente el capítulo sexto inédito es que el trabajo, efectivamente, el trabajo en el capitalismo es un trabajo asalariado. Pero con el capitalismo, en las formaciones económicas sociales dominantes por el capitalismo, existen unas formas de producción y relaciones, trabajos distintos, subordinados pero existentes, y que están efectivamente ahí como formas de resistencia, pero que muchas veces se nos ocultan. Y creo que por ahí hoy podemos ir identificando estos elementos y sale a la luz precisamente a partir de la pandemia. ¿Qué nos mostró la pandemia? ¿Cómo se reprodujo la sociedad en su conjunto en la pandemia con empresas paradas, sectores productivos parados? Sin embargo, la sociedad se reprodujo. Y no fue propiamente por las grandes empresas de alimentos, sino fue precisamente por aquellos trabajos que mantenían la reproducción de la sociedad en distintos niveles. Entonces, creo que por ahí no, y aquí lo que quiero aclarar, no es que neguemos pues la existencia, la predominancia del trabajo asalariado, sino más bien lo que yo hoy quisiera llamar la atención es precisamente sobre aquellos segmentos laborales que están desarrollándose al margen o de manera subordinada y combinada con el trabajo asalariado. Algo ya aludían precisamente tanto Silvana como Andrés. Es decir, cómo el trabajador, digamos, el trabajador de Google, dentro de esta subordinación, de esta enajenación, de esta explotación, hasta dónde también logra, en sus ámbitos inmediatos, logra recuperar un ámbito de conciencia, una crítica al capital desde su propio trabajo.
La cuestión es entonces en la organización social, es cómo ampliar esa crítica, explicitarla y convertirla en acción. ¿Sí? Sí, yo creo que ahí es donde creo que tendríamos que ir explorando muchos de estos problemas que hoy vemos en términos de la reproducción de lo social, en términos de la reproducción de los individuos, sobre todo en términos de la reproducción de los jóvenes. Cuando nosotros observamos las actitudes de los jóvenes, las maneras en cómo se adaptan y usan las tecnologías, parecieran jóvenes que no tienen una no sé, una reflexión profunda sobre todo ello. Sin embargo, me parece que ahí es precisamente donde tendremos que ir indagando y construyendo nuevas formas de interpretación y diálogo para que podamos identificar esa potencialidad que los propios jóvenes tienen que ir descubriendo a través de ello. En esa idea, entonces, también me parece que en nuestra América, ya aludía precisamente Silvana, en nuestra América hay mucho de esto, ¿no? Por ejemplo, el trabajo comunitario. El trabajo comunitario, ¿qué cosa es el trabajo comunitario? ¿Qué son el trabajo en las comunidades indígenas? Quizá algunos países es mucho mayor que en otros, pero el trabajo comunitario ahí está presente. Y por trabajo comunitario es desde el trabajo que va de manera común, a sembrar colectivamente tal parcela o van a deshiervar el canal de desagüe que beneficia a todos, pero también el trabajo comunitario en las relaciones sociales que imperan en esas comunidades. ¿Sí? El trabajo, decíamos, el trabajo en Marx es la reproducción de la vida en términos objetivos y subjetivos. Y mucho del trabajo comunitario tiene que ver con esa reproducción subjetiva, con esa reproducción cultural. Y me tengo en la parte cultural. ¿Por qué? Porque finalmente las comunidades indígenas han persistido más de 500 años porque han precisamente solventado, enfrentado, cultivado precisamente esta reproducción cultural, este trabajo cultural. Y el capital hoy sigue tratando de subordinar ese tipo de trabajo, esas formas de reproducción cultural. ¿Sí? El turismo. Aquí hay un programa y por ahí hay otros que tienen que ver con la propuesta de UNESCO, los pueblos mágicos, ¿no? ¿Cómo entonces todos esos elementos que vienen por las políticas del capital tratan de subordinar y por supuesto de ampliar la subordinación del capital hacia convertir la cultura y la están convirtiendo en una mercancía? Entonces, ahí, nuevamente, y entonces ese trabajo cultural, ¿cómo lo percibimos? ¿Cómo lo fomentamos? ¿Cómo lo vamos desarrollando? Y lo identificamos como formas de resistencia. ¿O no son formas de resistencia? Ahí está, hay un debate que me parece interesante. Así, por ejemplo, fíjense lo que nos dice Alberto Acosta, este ecuatoriano que está precisamente desarrollando esta propuesta del buen vivir, nos señalaba lo siguiente. Dice, en el buen vivir se trabaja para satisfacer necesidades e intereses colectivos, con una acción comunitaria llena de condiciones festivas y afectivas. En este contexto aparece también el ocio en paralelo, integrado con el trabajo, como vivencia comunitaria que permite reproducir y disfrutar la vida, compartiendo y equilibrando las relaciones. Pero fíjense aquí, ¿qué diferencia hay entre la manera en cómo se plantea el ocio a como lo planteaba precisamente Andrés a partir de la experiencia de grupo? Y esta discusión sobre el ocio, pues es un debate que ya tiene más yo creo que unas 3 décadas, que tenía que ver con esta idea también del fin del trabajo, ¿no? Y bueno, ahora viene la idea del ocio. Pero aquí me parece que no es por ahí, más bien hay que discutir precisamente el papel del trabajo y sobre todo entonces la manera en cómo se reproduce culturalmente el ser humano como parte activa de esto, ¿no? Entonces, me parece que por ahí... Germán, 5 minutos para cerrar. ¿Cómo no? Muchas gracias. Entonces, esos elementos habría que irlos integrando. Igual estas cosas, estos datos que nos mostraba Silvana sobre la informalidad del trabajo, tenemos que ampliar un poco más y tratar de desarrollar ahí
con mayor detenimiento qué características tiene esa informalidad del trabajo en nuestra región. Hay otros elementos que podríamos ir señalando. Fíjense tan solo los millones de horas a la semana de trabajo no remunerado en los hogares. En México estamos hablando de 3.153 millones de trabajo no remunerado en los hogares. O bien la producción de alimentos de subsistencia, que en Brasil implican cerca de 2,5 millones de trabajadores. Entonces, bueno, son elementos estadísticos que aparentemente quizás no pueden tener una cantidad muy elevada, pero ahí hay elementos que tendríamos que ir discutiendo y repito, tiene que ver con las formas de resistencia. Finalmente, ya para no excederme con el tiempo, en términos de la inteligencia artificial y la tecnología, solo apuntaría que parte de estas formas, de esta tecnología, la manera en cómo van introduciendo la tecnología, el propio aparato, la propia técnica se presenta entonces como un instrumento de poder. Pero ahora este instrumento del poder también ahora se utiliza conjuntamente con la amenaza del desempleo tecnológico. Y este desempleo tecnológico, este discurso, se utiliza como un discurso de sometimiento. Creo que lo planteaba muy bien Silvana. Es decir, habría que tener mucho cuidado con eso. Por ahí tengo unas estadísticas precisamente de la cantidad de horas de trabajo en los últimos 15 años. El número, la cantidad, la masa de trabajo humana sigue creciendo. Claro, en menor proporción, pero sigue creciendo. Y esta idea de que el trabajo se acaba, no se acaba. Finalmente, de acuerdo con Marx, el trabajo es el sustento del valor, es quien crea valor. Y el capital no se va a dar un tiro de golpe, ¿no? Sino que lo está transformando y está ampliando la base de trabajo. Claro, con condiciones precarias y todo lo demás. Pero también en América Latina incluso también está creciendo la masa de trabajo. Entonces, no doy las cifras, pero ahí precisamente tendríamos entonces que ir discutiendo esas características de este trabajo y tener cuidado con precisamente este tipo de amenazas, estos dispositivos, estos discursos de poder del capital. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Bueno, gracias a los tres por estas exposiciones que se complementan entre sí, que son altamente interesantes, muy potentes. Bueno, pues vamos a pasar al espacio de diálogo. Mientras algunas manos se alzan aquí en la sala, voy a leerles algunas de las preguntas que nos fueron dejando mientras en el chat para que hagan sus anotaciones. Sonia dice, ¿qué razón le lleva al doctor Andrés Ramos a colocar entre comillas la palabra innecesarias? Diapositiva sobre despido de 1,000 trabajadores y si podría por favor ampliar la referencia a espacio lúdico _ la oficina. Gracias. Alfredo Salmerón dice, excelente investigación la de Andrés Ramos, urge seguir desenmascarando las falsedades acerca de los cibertrabajadores que desde distorsiones ideologizadas de las formas de producción del hipercontrol cibernético pierden posibilidad de construir una identidad de clase y luego entonces la posibilidad de organizarse como tal y más aún de transformar la sociedad revolucionariamente. Es el caso de pseudocientíficos, como es el caso del filósofo Byung-Chul Han. También Alfredo dice, ya acerca del trabajo de la doctora Silvana, magnífico tratamiento que toca un aspecto también de nuestro tiempo, el ataque de las corporaciones a los territorios y sus pobladores por los saqueos de nuevos elementos territoriales y la desterritorialización de los pueblos. Elementos y ataque explotador impensable sin el elemento más antiguo y fundamental, el agua. La crisis civilizatoria pone en peligro la humanidad y la vida en el ámbito laboral y territorial. La nueva expansión ha profundizado esta crisis al nivel más destructivo.
Germán Sánchez Daza alude a una dificultad de la nueva sociedad, los jóvenes, para reflexionar sobre la nueva forma de opresión en ello, la importancia de la vida comunitaria o comunal, dirían otros. Yo pregunto, ¿habrá mayor expresión de crisis civilizatoria que el genocidio en Palestina y su relación con las nuevas tecnologías, la anestesia colectiva de las masas que siguen trabajando día y noche, por cierto, por cielo, mar y tierra, bajo el hipercontrol cibernético? Y finalmente, Sonia nos lanza una última pregunta. ¿Se puede continuar hablando de relaciones norte-sur y de división internacional del trabajo o están reevaluados dichos conceptos? Bueno, son bastantes las preguntas y los comentarios y vamos a la sala con Julio Gambina. Bueno, felicitaciones por las tres exposiciones. La verdad que más allá de poder verla de nuevo y escucharla atentamente, sería bueno tener las presentaciones de láminas que presentaron tanto Andrés como Silvana y ver con detenimiento esta última presentación de Germán. A mí me resulta de mucha utilidad y muy, muy atractivo los temas que plantean. Y en todo caso, más que hacer preguntas diversas, que tenía varias preguntas, pero por el escaso tiempo me quiero concentrar en la última parte de Germán, que contacta con las otras intervenciones, donde alude al trabajo como esencial de la vida, digamos, ¿no? Entonces, en esta reflexión de lo alternativo, de las resistencias, bueno, ha habido muchos debates en el último siglo en torno de la construcción de alternativa, de construir una sociedad distinta, confrontando con la crisis civilizatoria exacerbada en este tiempo. De alguna manera, y los tres autores hablaron de Marx. Sin embargo, quienes asumieron la continuidad de Marx, lo que hicieron fue la emulación del productivismo. Y hay que pensar en la Unión Soviética, bueno, competía con Estados Unidos en la cantidad de producción de acero, etcétera, etcétera. Había que producir más que Estados Unidos, no una organización alternativa. Hace muy poco, en la primera década de este siglo, hubo un debate sobre todo en Bolivia, sobre cuál era el modelo productivo que había que desarrollar en Bolivia y fue un debate intelectual muy, muy importante que tiene que ver con los tipos de producción a desarrollar. Es más, Bolivia incluyó la forma comunitaria en la Constitución como una de las formas de desarrollo económico. Sin embargo, lo principal de la política pública estuvo en la economía estatal, no necesariamente en la economía comunitaria. Y finalmente, uno piensa, se habló aquí, por ejemplo, de ChatGPT, se dieron otros ejemplos, pero cuando hablamos de inteligencia artificial, la novedad también fue este año DeepSeek. Entonces eso me lleva a China. Y entonces China está compitiendo con la producción mundial con Estados Unidos. Ese es el gran tema del debate geopolítico contemporáneo. Entonces, y se han dado ejemplos de lo alternativo. Bueno, si bien Andrés trabajó Google, y Google es Estados Unidos, bueno, ¿qué pasa con esas empresas similares en China? ¿Qué pasa con el desarrollo productivo alternativo? ¿Qué horizonte civilizatorio? Cuando quienes reivindican a Marx lo que hacen es reproducir lógicas de emulación. Y como Germán insistía, y yo coincido, y de alguna manera lo dijo Andrés y Silvana también, el tema de, el valor, el trabajo productivo. Y bueno, ¿qué reflexión tendríamos que hacer nosotros para cómo involucrar a la universidad
a la intelectualidad en sistematizar esto que muy bien Germán diferenciaba de la tecnología, no para la lógica del capital, sino una tecnología para la reproducción de la vida. Bueno, ¿cómo generar condiciones para que esto sea sentido común? Bueno, hasta ahí porque la verdad que tengo muchas preguntas para hacer y me pareció muy atractivo e interesante las presentaciones. Gracias, Julio. Pues si hubiera un último comentario en sala antes de dar el paso a los expositores para respuestas y cierre. Si no, entonces, bueno, pasamos con ellos para que nos puedan dar alguna respuesta a estas inquietudes y también unas palabras de cierre para el espacio. Silvana, ¿te parece si comenzamos contigo? Sí, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Vi ahí una en el chat que atañe la División Internacional del Trabajo y la relación norte y sur. La pregunta es si hablar de ella, pues es aún vigente. Mi respuesta sería que definitivamente sí. El día que no lo hagamos sería el día en que ya no hay imperialismo. Entonces, porque como ustedes saben, el imperialismo capitalista finalmente es la dominación de unos estados-nación con respecto a otros. Entonces, y bueno, y esa dominación es en el fondo tecnológica, o sea, obviamente es ideológica, comercial, financiera, etcétera, pero la base, creo yo, que es tecnológica y eso hace vigente la División Internacional del Trabajo. Ojo, no en cuestión de productos, no que estamos exportando materia prima y ellos nos exportan, digamos, productos industriales. No. No, aquí voy a apelar a la teoría del subdesarrollo desarrollada por mi padre, Víctor Figueroa. Él habló de una clara división del trabajo, pero entre trabajo general, o sea, el trabajo intelectual, el creativo, el que cristaliza sí en la producción, con el trabajo manual, el que ejecuta. Y que bueno, eso nos hace el hecho de que nosotros no tengamos, nosotras y nosotros, no tengamos organizada sistemáticamente eh, nuestra creatividad, nuestro trabajo intelectual, pues nos hace dependientes. Porque para producir bajo el esquema capitalista necesitamos pues de esas importaciones de tecnología. Bueno, eso también lleva a una discusión de Estado que me pareció muy interesante, que sostuvo también la doctora Beatriz en una cuestión pasada. Creo yo que por lo mismo no estamos en un estado de transición, porque yo lo que veo es que el Estado siempre está presente cuando hay relaciones de dominación, cuando hay relaciones de clase. Pues estas, el capitalismo pues las necesita. Y tan es así que el Estado mismo pues es la organización de esa clase dominante y va a ejecutar conforme a sus intereses. Bueno, pero para no desviarme, esto de qué hacer, de qué vemos, porque es obvio, estamos insertos en la conducción capitalista. Sí, yo sé que no nos gusta, pero está ahí. ¿Qué podemos hacer? Bueno, aquí yo sí encuentro muchas enseñanzas de parte de las comunidades indígenas, en especial lo voy a decir desde el zapatismo, creo que nos han mostrado que otras formas son posibles. Pues esta otra organización hace que en efecto cortaron sus relaciones con el Estado, no reciben recurso estatal, sino que a través de su propia producción comunitaria, pues se allegan de recursos para atender las necesidades
comunitarias. Y bueno, sí, tienen sus formas de autogobierno, donde tratan de ejercer una democracia lo más participativa posible, que eso pues sé que es difícil, pero pues es lo que requerimos y de lo que tenemos mucha sed. Han organizado su producción, tienen sus propios bancos, claro, con unas tasas de interés realmente simbólicas, pero que prestan en situación de urgencia, emergencia, y sobre todo en situaciones de salud a sus pobladores. Y bueno, también tenemos, bueno, también han hecho radio comunitarias, tratando de desarrollar y difundir la cultura, etcétera. Bueno, ahí hay un marco de enseñanzas que podemos ahí medio luego tomar. El hecho de que obviamente no hay explotación del trabajo. Eso es crucial. Y pues para ser antisistémico no puede ser de otra manera. Bueno, y involucrar a la intelectualidad, uy, sí, es una tarea tremenda. O sea, involucrar a nuestras universidades. Primero, creo yo que este tipo de ejercicios abonan a la concientización colectiva. Creo que son muy útiles y además nos estimulan a pensar, a cuestionar, etcétera. Pero claro, también la universidad tiene que vincularse con esos sectores sociales de forma más intensa, no pensando en que ese proyecto nos va a redituar económicamente, no, sino que nuestra misión sea esa, la realización de nuestra formación en un aporte social. Realmente genuino, realmente desinteresado. Pero bueno, ahí me quedo. Creo que hablé de más. Perdón por el tiempo. Gracias. Muchas gracias, Silvana. Andrés Ramos, adelante. Sí, muchas gracias. Ampliando con la idea de cuestión de oficina lúdica en el trabajo, creo que es importante recordar históricamente cómo se presentaron las fábricas, ¿no? Que muy bien, más allá de estudios sociales, creo que novelas como de Dickens o películas de Chaplin demuestran cómo era la idea de una fábrica. La idea con la ruptura y la creación del mismo capital de construir espacios lúdicos del trabajo también es oscurecer lo de la cotidianidad con el trabajo, ¿no? En ese sentido, si ven, les digo, videos de YouTube de cómo son las oficinas de Google alrededor del mundo, se adecúan de acuerdo a donde llega. Por ejemplo, en México, la oficina está adornada con cuestiones del Metro de México, de Frida Kahlo, cuestiones que reflejen la identidad mexicana, ¿no? Y espacio es lúdico porque puedes hacer yoga en Google, puedes tener Xbox, te dan comida vegetariana, puedes estar todo el día, pero es una estrategia de las mismas lógicas del trabajo y del capital para que quieras continuar estando dentro de Google, ¿no? Porque eh, te está ofreciendo continuar con tu cotidianidad de tu vida, desde la comida hasta el espacio de ocio, para que no abandones tu oficina y continúes estando ahí y ya todo ese trabajo libre, no, bueno, todo ese momentos libres ya no vayas a tu casa, sino estés directamente trabajando en Google. Y esta misma dinámica se encuentra en otro tipo de empresas, por ejemplo, en los call centers en México ponen futbolitos, te puedes tomar una cerveza de vez en cuando, es un ambiente aparentemente jovial, pero representa nuevas formas de control y de lógicas de oscurecer el trabajo y hacerlo pasar precisamente por ocio, ¿no? Son dinámicas que continuando con la lógica de la posmodernidad, sí hay muchos recursos ideológicos que plantea precisamente la idea del trabajo, acompañándose y vinculándose con esas formas de management que encontramos tanto como en Google y en call center como tal. El espacio lúdico refleja en la oficina, entonces estrategias de control a los trabajadores para que se olvide esa idea de que eres un trabajador o estás trabajando, si no estás haciendo lo que te gusta en un espacio privilegiado donde puedas continuar y continuar y continuar, ¿no? Lo que es además de sobreexplotación, también es una generación del trabajo. Yo creo que y finalizando, creo que desde los espacios académicos y más desde espacios de América Latina es importante crear estos foros precisamente para continuar con una visión crítica más por
sociohistóricamente cuál ha sido el papel de nuestros países, ¿no? De estar relegados a modelos y a formas de explotación bien concretas en la realidad. Y creo que hasta aquí termino mi respuesta. Gracias, Andrés. Germán. Y muchas gracias. Pues muy interesantes las preguntas y los comentarios realizados. Nos dejan quizá, o a mí, por lo menos a mí me dejan una necesidad de repensar también lo que se ha planteado. A ver, lo primero quisiera yo señalar lo siguiente, precisamente yo había notado que hay un par de renglones para iniciar la plática y yo había puesto lo siguiente. En términos de la cuestión de la crisis civilizatoria, vale la pena solo mencionar tres acontecimientos que ilustran la gravedad de esta crisis: la devastación ambiental, la pandemia y el genocidio. Las primeras nos muestran cómo la sociedad actual ha llegado a un nivel de antagonismo con la naturaleza y la vida, en tanto que la segunda expone la contradicción consigo misma, con la cualidad de lo humano. Es decir, esos elementos, me parece, solo esos tres elementos que menciono aquí, nos cuestionan la vida humana, nos cuestionan lo que somos, cómo somos y nuestra relación con la naturaleza. Entonces, muy, muy acertado el comentario, solo quería yo señalar que estoy totalmente de acuerdo con ese comentario. Y segundo, esto nos lleva entonces a la discusión conceptual nuevamente. El discurso, la narrativa oficial es el antropoceno, la existencia del ser humano como tal. La propuesta crítica, o una de las propuestas críticas, es que es el capitaloceno. ¿Sí? Es el problema del capital y la manera en cómo se ha sometido al ser humano y a la propia tecnología a las necesidades del capital. Bueno, entonces solo dejo apuntado esto. Y en ese sentido, pues reiteramos, la tecnología y el desempeño tecnológico son precisamente, perdón, y el desempleo tecnológico son discursos de sometimiento, son instrumentos de poder que hay que seguir discutiendo y hay que evidenciarlos en cada momento, porque viene la revolución 4.0, luego viene la revolución de la inteligencia artificial y lo primero que sale, millones de desempleados va a traer la nueva tecnología. Pero después viene, pero algunos se salvarán. Dios es benévolo. Bueno, entonces creo que por ahí tendríamos que hacer. Lo otro que nos ubica dos temas, finalmente, ya para concluir, dos temas que nos señalan aquí. Primero, sobre la resistencia, creo que me parece que la resistencia hay que verla como un continuo, es decir, como algo que está permanentemente ahí en los individuos, en las comunidades, y la cuestión es que todo sea entonces convertido y se explicite de manera muy clara como tal, como una lucha, y por tanto lo que Semmelman llama como la subjetividad, lo que Benjamin habla de la posibilidad. Sí, el ser humano como tal, en la medida que razona, reflexiona, etcétera, precisamente ahí está la posibilidad de la transformación y por supuesto la necesidad también de lograr una acción que transforme. Entonces, creo que por ahí tendríamos que seguir desarrollando esto. Reivindicar, me parece que no tuve la conferencia, la última sobre epistemología crítica. Me parece que ahí viene parte de la reflexión que nos hace Julio, o nos invita a hacer. ¿Qué onda con los intelectuales? ¿Qué onda precisamente con los trabajadores del conocimiento? Y tenemos que empezar a discutir por ahí también. Es decir, someter a revisión nuestras epistemologías de conocimiento, cómo construimos el conocimiento en relación a qué y para qué. Y eso es precisamente la invitación que nos hace Molina, el doctor Molina, ¿no? Venezolano. Y creo que ahí es precisamente en donde tenemos que ir construyendo en la propia universidad, porque eso significa reflexionar sobre nuestra actividad como una reflexión en la transformación social y por tanto convertirnos en sujetos sociales, ¿no? Y finalmente el papel de China. Y yo coincido más, lo dejo abierto porque apenas lo estoy indagando un poco las relaciones, pero lo que hay que preguntarse son las relaciones sociales imperantes en esta reproducción de China, en esta ampliación. Sí, son empresas paraestatales, muchas de ellas, pero el que sean empresas estatales o paraestatales no significa que sean relaciones sociales no capitalistas, ¿no? Al contrario, tendremos que indagar qué tipo de relaciones, formas de dominación, de explotación, etcétera, que están presentes en esas relaciones. Y más aún,
en las relaciones de sus empresas o de sus filiales transnacionales. Porque ahora se habla, no pareciera, es que ahora sí con China vamos a tener transferencia de tecnología. Uy, pues yo lo dudaría. Yo lo dudaría por precisamente lo que se señalaba Silvana, es decir, tenemos una visión del trabajo que está ahí presente, se reproduce y se va a seguir reproduciendo. ¿Cuánto es lo que aporta América Latina en términos de investigadores? 3%, menos del 4%. ¿Cuánto aporta en términos de patentes? El 2%. ¿Cuánto aporta en términos de gasto en investigación y desarrollo? El 3%, históricamente. Entonces, pues también está todo este patrón de reproducción, estas formas de reproducción que están presentes y condicionan. Entonces ya Claudio Katz está discutiendo precisamente esto, hasta dónde estamos hablando de imperialismos y en particular el de China, ¿no? ¿Qué es lo que se está debatiendo? No es solamente la hegemonía productiva, ¿no? Es también toda una transición, y ahí sí estaríamos hablando de transición, ¿no? La posibilidad de una transición ¿hacia qué? Eso está abierto, tampoco creo que esté resuelto, ¿no? Y cuando hablaba Julio de todo esto de la tecnología, y con esto concluyo, pues me acordé de Henry Ford. Henry Ford no nada más estuvo en Estados Unidos, fue a Rusia, ¿no? Fue a Rusia a implementar las líneas de producción productivas del socialismo. Nada más. Gracias. Gracias, muchísimas gracias, Germán Sánchez Daza, gracias, Andrés Ramos, gracias, Silvana Figueroa. Sin duda nos quedamos con muchísimos elementos para seguir discutiendo. Ya estamos sobre el tiempo, pero justo creo que eso nos faltó, pero yo creo que habrá oportunidad para seguir el debate, para seguir el diálogo, que yo creo que es fundamental y necesario. Les agradecemos mucho. No sé, Enrique, si quisieras dar un último aviso, comentario. El próximo encuentro, en todo caso, ¿lo tenés ahí, Nilti? No. Bueno, muy bien. Los invitamos para que agenden para el 13 de octubre. Nuevamente vamos a estar bajo el título Habitar el territorio, alternativas, tensiones y reproducciones en el capitalismo. Bueno, este es el próximo encuentro que vamos a tener y que los esperamos. Y también decirles que el enlace de esta grabación se lo haremos llegar a todos y bueno, muy agradecido, excelentes intervenciones, nada más. Muchísimas gracias. Un abrazo a todas y todos. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias.